Capítulo 28, el verso 13. Esta noche vamos a estar hablando de un tema que es bastante necesario aplicarlo a nuestra vida práctica todos los días. Amén. Si usted tiene Proverbios capítulo 28, el verso 13, dígame amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo leo una vez más: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Padre amado, gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús una vez más. Ayúdanos, oh Dios, con el consejo de tu bendita palabra, que sea usted hablándonos a través de su Santo Espíritu. Señor, ayúdame a mí primeramente y luego a cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos, mi Rey, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos ya habían leído este versículo alguna vez, hermanos? Amén. Levánteme su mano. Usted ya había leído este verso, gloria a Dios. Es bastante interesante lo que nos dice este verso, y a lo mejor pues no necesita que ampliemos tanto, porque este verso es más que suficiente para darse a entender, o mejor dicho, para que nuestro Dios se dé a entender, y por supuesto cualquier persona pueda comprender lo que el Señor nos está hablando. Pero antes de darle un tema, me gustaría hablar un poco acerca de el momento en el cual nuestro Dios sacó a su pueblo Israel. Recuerde que el pueblo de Israel estaba viviendo en Egipto, estaba viviendo en la esclavitud, y es bastante interesante que nuestro Dios luego de que los saca de la esclavitud, pues el Señor lo primero que hace con su pueblo Israel es darle a conocer sus mandamientos. Recuerde, cuando el pueblo del Señor estaba en Egipto no tenían mandamientos. Prácticamente cada quien hacía lo que bien le parecía o lo que creía que era correcto hacer. Ahora, es interesante que luego que el Señor saca a su pueblo de la esclavitud, usted se recordará que lo sacó con mano poderosa a través de su siervo Moisés, a través de Aarón y mucho más hombres que estuvieron ayudándole a Moisés. Nos damos cuenta que lo primero que hace el Señor, luego de sacarlos de la tierra donde ellos estaban viviendo en la esclavitud, es establecerles, o darles, mejor dicho, a conocer su palabra bendita, darles a conocer sus mandamientos, establecer un lugar mediante el cual se vayan a reunir. Recuerde que cuando estaban en Egipto no tenían un lugar donde reunirse. Cuando ya está fuera de Egipto, el Señor le instituye a través de su siervo Moisés y le da todas las indicaciones para construir el tabernáculo y todo lo que se va a estar llevando a cabo ahí. Entonces estamos hablando que el Señor, al nomás sacarlo, les da sus mandamientos, les establece sus reglas o sus leyes, sus estatutos, y al mismo tiempo establece la manera o el lugar donde se van a reunir o a congregar. Es interesante que el Señor lo primero que hace es exactamente eso. Y surge una pregunta que es bastante curiosa para nosotros en esta noche. ¿Por qué causa, motivo o razón el Señor lo primero que hace es darles a conocer sus mandamientos? ¿Por qué lo primero que hace el Señor es sencillamente darle a conocer sus estatutos, revelarles su palabra? Recuerde, el pueblo de Israel no tenía palabra, no tenía la Biblia, no tenía la Torá, como se conoce comúnmente, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces no tenía nada de esto. Sin embargo, vemos que nuestro Dios lo primero que hace es establecer sus estatutos. Pregunto, ¿por qué no conducirlos a la tierra prometida? Ya con eso bastaba. Pero nos damos cuenta que el Señor hace énfasis en que el pueblo conozca la palabra de Dios. Y una vez más, ¿por qué es que Dios está haciendo eso? Bueno, déjenme darle una sencilla razón.
Es porque Dios estaba interesado en que su pueblo, que por mucho tiempo, recuerde, estuvieron más de 400 años viviendo en la esclavitud, sin palabras, sin estatutos, sin mandamientos, hacía cada quien lo que más le parecía hacer correcto. Ahora Dios está interesado en que su pueblo conozca la palabra de Dios para que ahora el pueblo sea un pueblo, valga la redundancia, conocedor, y ahora evite estar pecando, evite estar cometiendo cosas que no son agradables delante de la presencia del Señor. Aquí me gustaría introducir un título o tema para compartir con ustedes, porque nuestro Dios estaba interesado en que su pueblo ya no estuviera haciendo lo que ellos quisieran hacer, y si iban a hacer algo, estuvieran conscientes de lo que iban a estar haciendo. En pocas palabras, Dios quería que su pueblo ya no estuviera pecando con conocimiento. Repito, Dios estaba interesado, y no significa que ahora no lo esté, que su pueblo, usted y yo, somos parte del pueblo del Señor. Dios quiere que nosotros ya no estemos pecando con conocimiento. Déjeme darle una pequeña ilustración para que podamos entender un poquito mejor. Nos damos cuenta que afuera hay rótulos para todo tipo de calles, avenidas, y todo tipo de, miramos alto, miramos semáforos, etcétera, etcétera. ¿Con qué propósito están establecidas todas estas normas? Con el propósito de no quebrantarlas, con el propósito de que haya una mejor circulación vial, con el propósito de evitar accidentes y muchísimas cosas más, para que alguien, cuando es detenido por la policía, no diga: es que yo no sabía, es que yo no me di cuenta, es que no vi el semáforo, es que no vi el rótulo que decía límite de velocidad tanto, no me percaté. Con ese propósito es que usted puede ver diferentes rótulos o señales de tránsito vial en todo lado. Sin importar para dónde se mueva, usted va a encontrar diferentes rótulos que le van, valga la redundancia, a señalizar por dónde tiene que caminar. Si se va a meter en contravía, si esa calle tiene doble sentido o solo tiene un solo sentido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me estoy dando a entender? De igual manera, recuerde, el pueblo de Dios viene de estar sin ley, sin mandamientos, sin estatuto. Ellos desconocen muchísimas cosas. Por eso es que el Señor tuvo que hacer tanto milagros sobrenatural para que el pueblo de Israel entendiera que era Dios el que lo estaba sacando. Entonces, una vez más, el Señor comienza a establecerle y a declararle uno por uno los mandamientos para su pueblo, para que su pueblo ahora ya no hicieran lo que quisieran hacer, sino que ahora tomaran en cuenta la palabra de Dios. Y es allí donde nos introducimos un poquito a los 10 mandamientos. Váyase conmigo a Éxodo capítulo 20, el verso 1 en adelante. Éxodo capítulo 20, el verso 1 en adelante. Vemos que el Señor comienza a darle mandamientos a su pueblo Israel, porque el Señor ya no quiere que su pueblo ande descarriado. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor no quiere que su pueblo esté pecando a cada rato. Porque Dios está interesado en que su pueblo sepa su palabra, porque sabiendo la palabra de Dios, entonces va a evitar en la medida de lo posible fallarle al Señor. Sabemos que los 10 mandamientos, como así se conocen comúnmente, no son los únicos mandamientos. Hay muchísimos más, pero estos son los básicos y elementales que el Señor estableció para su pueblo Israel. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, notará que el Señor les dio muchos más mandamientos, pero estos son los básicos y elementales para que el pueblo entendiera que ahora ya no eran advenedizos o extraños, sino que ahora el Señor es su Padre, ahora el Señor es su Dios. Lea conmigo, por favor, vamos a leer Éxodo capítulo 20 del verso 1 en adelante. Dígame amén si usted lo tiene. Amén, amén. Mire el Señor, lo primero que comienza diciéndole, repito, viene de un país idólatra.
Vienen de un lugar en donde se hace y se deshace y hacen lo que quería. Ahora el Señor dice, Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora comienza en el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora, es bastante interesante que en Egipto lo que más abundaban eran imágenes, esculturas, adoración falsa a los dioses de Egipto, etcétera, etcétera. Verso 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, note lo que el Señor le está diciendo en Éxodo desde el verso 3 hasta el verso 6. No tendrás otros dioses delante de mí. Ahora piense por un momento, cuán difícil era para estas personas decirle, usted no tiene que adorar a nadie más que al Señor. Alguien que viene de la idolatría, alguien que vive en un mundo en donde todo eso es bastante común. Amén. Entonces nos damos cuenta que el Señor está diciendo, usted no va a tener imagen, usted no se va a postrar, usted no se va a humillar ante una imagen, sea que esté arriba en el cielo, aquí en la tierra o debajo de la tierra. Usted al único que va a adorar es al Señor. Y me imagino muchos de los israelitas, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo es Dios? ¿Cómo es su rostro? ¿Cómo es su personalidad, su manera, su forma, etcétera, etcétera? Me imagino muchos preguntándose de esa manera. Como muchos de nosotros cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, sentimos como un contraste muchas veces fuerte, porque comenzamos a escuchar mandamientos de la palabra de Dios y lo primero que surge en nosotros es una resistencia. Amén. ¿A cuánto se recuerdan? Los primeros días que vinieron a los pies de Cristo, cuando empiezan a escuchar la palabra de Dios, lo primero que surge en nosotros es una resistencia, en donde decimos, no, eso no, yo no lo voy a hacer. No, eso se me hace que el pastor está exagerando. Se me hace que eso no está escrito en la palabra de Dios. Por eso es que nosotros siempre estamos motivando a que traigamos Biblia a la casa de Dios. Por eso es que siempre estamos motivando para que estemos leyendo la palabra de Dios en nuestras casas, en nuestro tiempo libre, estudiando la palabra de Dios para que nos demos cuenta qué es lo que nos dice nuestro Dios. Ahora sabemos que todo aquello que nos quita tiempo, nos aparta del propósito de Dios en nuestra vida, vendría a simbolizar un mini Dios en nuestra vida. Porque es interesante que muchas veces creemos que las imágenes, los ídolos, solamente son las esculturas o las imágenes literalmente, pero la realidad es que cuando alguien comienza a dedicarle más tiempo a cosas o a invertir tiempo en cosas que no edifican, de alguna manera eso podría estarle afectando su vida. Como por ejemplo las redes sociales. En las redes sociales se encuentra de todo. Para hombres, para mujeres, para niños, para ancianos, para jóvenes, para todo tipo de gusto, para todo tipo de personas se encuentran tantas cosas y tenemos que ser bastante maduros para poder entender lo que está pasando allá afuera. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que el Señor dice, usted no va a tener imágenes. Yo no sé por qué la Iglesia Católica nunca ha entendido esta parte de la Biblia. Es un dato curioso, viene a mi mente y todo eso, porque las imágenes no lo entienden ellos, que eso no le agrada al Señor. Ahora, es interesante, amados hermanos, que el Señor comienza a establecerle estatutos. La mente que no está acostumbrada a recibir palabra de Dios, ahora comienza a escuchar palabra de Dios. Sigamos leyendo en el verso 7, por favor. Mire lo que nos dice el Señor. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios
en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es decir, el Señor está diciendo que no hay que realizar ningún tipo de promesa o juramento que involucre el nombre del Señor. Tristemente hay personas que juran y prometen en el nombre de Dios para que les crean, porque de lo contrario a veces no se les creen muchas cosas. El Señor está diciendo, cuando tú hables, cuando tú te dirijas a los demás, tú no tienes que usar mi nombre en vano para lo que tú estás diciendo, para lo que tú vas a afirmar. Ahora, es interesante que a veces el ser humano hace promesas a Dios y no las cumple. A veces hace promesas de que va a trabajar, que se va a involucrar, que va a hacer cosas dentro de la obra de Dios. O a veces hay padres que dicen, me voy a esforzar para que mis hijos conozcan más de Dios. Y a la hora de las horas no lo cumplen. Entonces el Señor está diciendo, no quiero que estés tomando mi nombre en vano. No quiero que tú te estés usando mi nombre porque sencillamente eso no está bien. No te estamos hablando de mandamientos. Ahora, es interesante y repito, estos no son los únicos mandamientos, si bien es cierto son los que más se conocen, pero hay muchísimos más. Sigamos leyendo el verso 8 en adelante, por favor. Dígame gloria a Dios si usted lo tiene. Dice el Señor, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás. ¿Cuántos días? 6. ¿Cuántos días? Pero hay algunos que trabajan 7 días. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Qué más sigue diciendo? Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Verso 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Sé que hay muchas contradicciones u opiniones distintas acerca de esto, pero debemos entender que esto fue dado, el día específico como tal fue dado, o mejor dicho, el día 7º fue dado exclusivamente al pueblo de Israel. Eso no significa que nosotros no debemos de aplicarlo para nuestra vida, en el sentido de que nosotros podemos trabajar 6 largos días. Y un día a la semana dedicarlo para el Señor, consagrar nuestra vida, nuestros hijos y todo lo que tenemos para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Nadie dijo amén, fueron pocos amén, hermanos. Yo sé que algunos dicen, no, es que vine a trabajar a Estados Unidos, pero estoy dando los mandamientos de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor dice, 6 días es más que suficiente. Con 6 días que trabaje y un día ven a mi casa. Alábame, bendíceme, glorifícame, dame gracias por lo bueno que yo he sido contigo. Si alguien está tomándose los 7 días, bueno, ahorita le estoy dando a que reciba lo que el Señor dice en su bendita palabra. Gloria a Dios, porque entiendo que a veces no queremos dedicar tiempo para Dios. ¿Sabe que a veces le damos las obras al Señor? ¿Sabe que a veces no le damos el tiempo que el Señor se merece? ¿Cuántos días nos da vida a Él? 7 días. 24 horas por cada día. Y de estas horas que el Señor nos da día con día, semana tras semana, muchas veces no le queremos dedicar un par de horas. ¿Qué es un día, queridos hermanos? Y realmente ni siquiera se lo damos completo. Por ejemplo, si hablamos de este día, apenas le dedicamos 2 horas. Amén. Si hablamos del día domingo, ¿cuántas horas le dedicamos? Bueno, si venimos al ayuno de la mañana, sería de las 9, 10, 11, 12, 1 y media, más o menos 5 a 6 horas el día domingo. ¿Cree usted que vale la pena dedicar ese tiempo a Dios? Amén. Yo creo que sí vale la pena. ¿O es más importante el trabajo? ¿O es más importante el dinero? El
billete, hay que hacer billete, estamos en Estados Unidos. Hermanos, tenemos que entender que esta es palabra del Señor. ¿Para qué nos está dando los mandamientos el Señor? Para que ya no pequemos sin conocimiento, para que después de oír la palabra de Dios nos demos cuenta lo que le agrada al Señor y digamos: amén, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a poner por obra tu palabra. Recuerden, la palabra de Dios no es solamente para que la escuchemos y digamos: ay, qué bonita está la palabra. No, es para que la pongamos por obra. Si oímos palabra de Dios y no ponemos en práctica nada de lo que oímos, entonces no tiene ningún beneficio en nosotros. Gloria a Dios. Sigamos leyendo, por favor, del verso 12 en adelante. Éxodo, el capítulo 20, el verso 12. Solamente estoy dando una pequeña reflexión, no estoy profundizando. Entiendo que cada verso de lo que estamos leyendo tiene mucha enseñanza profunda, y por favor, si usted tiene alguna pregunta, siempre estamos para ayudarle. El verso 12 nos continúa diciendo: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora note, todos aquí tenemos una mamá, amén. Todos tenemos un papá. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que tenemos que honrar a nuestros padres. Amén. ¿Usted honra a sus padres? Amén. Y honrarlo no es solo buenos días, ¿cómo está? No, es acordarse de ellos. Si usted se acuerda y usted sabe que sus padres necesitan una ayuda económica o cualquier otra situación y usted puede, pues trate en la medida de colaborarles, de ayudarles, porque de esa manera estamos honrándolo, de esa manera estamos cumpliendo la palabra del Señor. Note que el Señor dice que cuando alguien honra a su papá y a su mamá, los días de esta persona van a ser alargados. Fíjense, yo no sé a qué edad usted se quisiera morir. Iba a decir pelar, no sé por qué me vino a la mente. Yo no sé a qué edad usted se quiere morir. A mí me gustaría morirme ya viejito. Ya, no sé, con que llegue a los 80, 90 me conformo. Con que llegue a esa edad. Ahora, note que esta promesa es para cada uno de nosotros. Dice el Señor que si nosotros nos acordamos de nuestros padres, si nosotros estamos pendientes de ellos, Él promete alargar nuestra vida. Pero ¿qué sería con aquellos que no se acuerdan de los padres? ¿Cómo el Señor los puede bendecir prolongándoles la vida? Definitivamente no puede el Señor. Ahora, es interesante lo que el Señor nos está diciendo, que debemos de cuidar de nuestros progenitores y procurar que estén bien todo el tiempo. Porque a veces nos acordamos de la gente cuando ya se murió. ¿Y cuando ya se murió para qué, hermanos? En vida es que tenemos que tratar de ayudarles, de colaborarles. No somos millonarios, pero en la medida de lo posible, tome papá, tome mamá, aquí tenga, de algo le va a servir. Amén. Una llamadita, ¿cómo está? ¿Qué tal le ha ido? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Amén. Estos son mandamientos del Señor, hermano, y son para nosotros también. Nosotros tenemos que tomar en cuenta a nuestros padres. Gloria a Dios. Si alguien no se está acordando de sus padres, sencillamente pues no puede recibir la promesa del Señor. Leamos el verso 12 una vez más. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es interesante, si nosotros no somos así con nuestros padres, entonces no podemos obtener la promesa. Sigamos leyendo, por favor, el verso 13. Dígame aleluya si usted lo tiene. Dice el verso 13, no matarás. Ahora, note que el Señor está hablando de mandamientos. Estos fueron los primeros que el Señor le dio inicialmente a su pueblo Israel. Repito, después vinieron diferentes mandamientos en el aspecto moral, en el aspecto judicial y en el aspecto para llevar a cabo lo que son los sacrificios también. Son tres diferentes maneras o formas de mandamientos que el Señor les dio a su pueblo Israel. Estos son los primeritos que el Señor le dio. Y le dice, no quiero que en mi pueblo haya alguien que ha matado a otra persona. Sabemos que en el mundo en el cual vivimos esto es bastante común.
Pero el Señor dice, en mi pueblo, mis hijos no van a ver personas así. Recuerde, en Egipto todo eso era bastante común. Pero el Señor dice, allá en Egipto, recuerde, Egipto viene a simbolizar el mundo. Y sus deseos y la vanagloria del mundo. Entonces el Señor dice, allá hacían todas esas cosas, pero aquí no quiero que las hagan. No vas a matar, no importa lo que haya acontecido, deja que las autoridades pertinentes hagan justicia, y si no la hacen, yo, dice el Señor, me voy a encargar de hacer justicia, porque mía es la venganza, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Sé que a veces podemos estar en situaciones como que de alguna manera surge o salta en nosotros el viejo hombre y quiere hacer cosas que no agradan al Señor. Sigamos leyendo el verso 14, por favor. Dice la Escritura, no cometerás adulterio. Una vez más, no cometerás adulterio. Ahora, ¿de qué está hablando el Señor? Bueno, en Egipto es bastante común eso. Las parejas andan brincando de un lado para otro. Y cuando digo pareja, me refiero a los hombres y a las mujeres, y ahora un sinfín de cosas que están pasando, degenere que está pasando, y cosas perversas. Entonces dice el Señor, allá era común todo eso. Pero en mi pueblo eso no debe existir. No debe existir adulterio, no debe existir fornicación, no debe existir nada de eso. Por todo lo contrario, debe haber fidelidad dentro del pueblo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El adulterio es bastante común en este mundo que vivimos, hermano. Es muy común, la gente hoy en día lo mira tan común, pero debemos de entender que eso no es la voluntad del Señor. El Señor quiere que nosotros, su pueblo, seamos un pueblo distinto a todo lo que está a nuestro alrededor. Verso 15, no hurtarás, dice así su Biblia. O no robarás, dice otra versión. Ahora note, el Señor dice, allá en Egipto eso es bastante común, pero acá, por eso le estoy dando mi palabra, para que ustedes entiendan que no deben hurtar, no deben robar, no importa si es algo pequeño o algo grande. Porque a veces, hermanos, podemos llegar a clasificar el robo, pero la realidad es que si alguien tomó un lapicero, o robó una joya, o robó dinero, o lo que sea que haya tomado y que no es de su propiedad, eso es hurto, eso es robo, y por lo tanto eso no es agradable delante de la presencia del Señor. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Ahora, es interesante que, una vez más, repito, a veces quieren clasificar, incluso hay normas en esta tierra donde según el robo o lo que haya robado la persona, así va a ser la condena. Pero delante del Señor es sencillamente, no vas a hacer nada de esto. Amén. ¿Usted ha robado alguna vez, hermanos? Levánteme la mano, ¿usted ha robado algo? ¿Se le quedó pegado a su mano algo que le gustó y se lo llevó? Yo lo he hecho en el pasado, yo lo he hecho, hermano. Cuando no conocía al Señor, pues lo he hecho. Pero después de conocer al Señor, de conocer su bendita palabra, ya el Señor me ayuda y me recuerda. Por eso es importante la llenura del Espíritu Santo, porque el Señor en nosotros nos recuerda su bendita palabra para que nosotros no caigamos en estas cosas. A veces se miran bonitas las cosas, pero aunque nos guste y todo eso, no lo podemos tomar. Aunque sea algo pequeñito o grande, si no es nuestro, no lo vamos a tomar. Aunque sea un simple lapicero, aunque sea algo pequeñito, aunque sea algo insignificante, no lo podemos tomar. Y debemos enseñar a nuestros hijos también que no pueden tomar cosas que no son de ellos. En una ocasión vi a una señora que la habían arrestado en Walmart, en la tienda Walmart, porque había un churrito, había agarrado. Y cuando iba saliendo, pues ahí está la gente. Usted sabe que hay personas que están revisando las cámaras durante todo el tiempo que estas tiendas están abiertas. Imagino que esa señora no se percató. Y bueno, y cuando va saliendo, ya está el policía ahí. Venga para acá. Usted tomó, ¿y qué? Un churrito. ¿No? Tal vez para alguien de, pastor, usted se fija en eso. Bueno, pero fíjese que por ese churrito, me imagino que esa persona la llevaron arrestada.
Entonces nos damos cuenta, hermanos, que el Señor dice, no hurtarás. No debemos hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. ¿Cuántos ya no lo van a volver a hacer? O sea que usted lo va a seguir haciendo. Wow, cosa seria. Que el Señor nos ayude, mi hermano. No debemos robar, hermanos. Así sea pequeñito, no debemos robarlo, no debemos de hacerlo. Y debemos inculcarle a nuestros hijos que no toquen nada, ni nada de eso. Entonces, debemos de entender que ese es mandamiento del Señor. Una vez más, ¿cuántos ya no lo van a volver a hacer? O cosa menos. O sea que los demás, voy a orar por ustedes para que se arrepientan. Gloria a Dios. Recuerda el texto que estamos utilizando al principio de Proverbios 28:13. Gloria a Dios. Sigamos leyendo, hermanos. Dice el verso 16. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Dice así la Biblia? Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora, ¿de qué está hablando de eso? ¿Será que está hablando meramente cuando me llaman ante una corte o ante una policía a declarar y cosas así? No, esto es aplicado en todo sentido. Nosotros no debemos hablar cosas que no son ciertas de nuestro prójimo. Amén. Porque a veces nuestra curiosidad a veces nos lleva a ver y hasta imaginarnos cosas que no son, y debemos de tener muchísimo cuidado. Por eso el Señor más adelante, si usted lee no solamente Éxodo, usted notará que el Señor dice que cuando se iba a levantar una acusación contra una persona deberían de haber al menos 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque muchas veces alguien puede decir por maldad y hablar cosas de alguien que no son. Amén. Como a veces la gente habla del pastor sin saber. Amén. Especialmente los resentidos o los que no conocen el Evangelio del Señor, hablan y dicen tantas cosas del pastor, de la familia pastoral, de los líderes, de las congregaciones cristianas, etcétera, etcétera. Y tristemente hay personas que sí lo creen. Hay personas que dicen, de verdad, así, aunque ese pastor es así, yo no lo sabía. Pero note lo que dice el Señor en su palabra: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y ese prójimo puede ser cualquier persona, queridos hermanos, sea creyente o sea inconverso. Nosotros no podemos hablar ni aumentarle a las cosas. Gloria a Dios. Es importante que miremos estos aspectos, queridos hermanos. Sigamos leyendo, por favor, el verso 17. Si usted lo tiene, dígame aleluya. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Note lo que nos está diciendo el Señor, que no debemos codiciar nada de lo que los demás tienen a nuestro alrededor. Porque cuando se cae en la codicia, casi siempre la codicia está acompañada del robo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Note que el Señor dice, no vas a codiciar la casa de tu prójimo, no vas a codiciar la pareja de tu prójimo, sea hombre o sea mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son mandamientos que el Señor le está dando a su pueblo Israel. Y estos mandamientos también son para nosotros. Me imagino todo el pueblo estaba como en shock diciendo, wow, esto no lo sabía. Wow, y yo hacía esto. Y yo le había codiciado la mujer a mi prójimo. Y yo le había codiciado a alguna mujer. Yo le había codiciado el marido a mi vecina, al hermano, a la fulana, al mengano. Wow, y yo tomé esto sin querer, queriendo, se me pegó. Y yo me gustó tanto esto y esto, etcétera, etcétera. Entonces el pueblo estaba recibiendo los mandamientos por primera vez. Ahora, note, si usted sigue leyendo del verso 18, note que el pueblo estaba allí escuchando cada una de las palabras que el Señor estaba dándole a su pueblo Israel. ¿Por qué Dios le estaba dando esta palabra a Israel?
Sencillamente porque Dios estaba interesado en que su pueblo tuviera conocimiento de Dios, quién es Dios y de su bendita palabra, para que cuando estuvieran en su diario vivir o en su día a día y ellos quisieran caer en pecado, pues ellos se recordaran de la palabra de Dios y nadie pudiera decir, es que yo no sabía que eso era malo delante de Dios. Por eso es que el Señor les da esta palabra. El Señor, como dije hace un momento, pudo haberlos liberados con mano poderosa y meterlos a la tierra prometida. Sin embargo, el Señor dice, voy a darles mi palabra antes de todo eso, para que el pueblo sea conocedor, para que mi pueblo entienda que si infringe la ley, no tenga la excusa o el pretexto de decir, es que yo no sabía. Yo no sé si usted sabía que en las leyes terrenales, las leyes que tenemos aquí en la tierra, cuando una persona comete una infracción por primera vez, el castigo es leve, por decir algo. Pero cuando una persona hay un récord o tiene un récord de que esa persona ya ha cometido esa misma falta previamente por varias veces, el castigo es mucho más duro. Yo no sé si usted tenía conocimiento de eso. Ahora, ¿por qué causa el castigo es más duro para alguien que es reincidente en contraposición a alguien que lo acaba de hacer por primera vez? Porque sencillamente alguien que ya es reincidente ya conoce la palabra, ya conoce las leyes, ya conoce lo que está establecido en esta tierra. De igual manera nuestro Dios nos dice, vaya conmigo una vez más, a Proverbios capítulo 28, el verso 13. Gloria a Dios. Amén, amén. Proverbios capítulo 28, el verso 13. Por eso es que el Señor nos está hablando esta noche a todos. Amén. Y nos recuerda Proverbios capítulo 28, el verso 13. Dígame amén si usted lo tiene. Amén. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Note, el Señor sabe de antemano que su pueblo Israel le iba a fallar. El Señor sabe de antemano que usted y yo le vamos a fallar en más de alguna ocasión. Dios lo sabe, Dios lo conoce, querido hermano. Por eso en el Antiguo Testamento el Señor estableció rituales, entre los cuales tenían que matar animalitos para expiar la culpa, para expiar el pecado, para expiar la perversión de su pueblo Israel. Y hoy en nuestro tiempo también el Señor se proveyó un velo de carne para morir en la cruz del Calvario, para que si alguien ha fallado, si alguien ha cometido alguna falta o pecado delante de Dios, pueda venir a arrodillarse, doblegarse, humillarse delante de la presencia del Señor y obtener la remisión de cada uno de sus pecados. Pero note, esa es una decisión que la persona tiene que tomar. No es que hay que traerlo a la fuerza. Es que la persona tiene que tomar esa decisión. Note que Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿De qué está hablando el Señor? De que debemos humillarnos delante de su presencia y confesarle cada uno de nuestros pecados y al mismo tiempo pedirle que nos ayude y nos dé la fuerza, el valor y la fuerza de voluntad para ya no volver a cometer esa falta delante de Dios. Amén, amén. Porque es importante que nosotros confesemos la falta, pero al mismo tiempo que le pidamos al Señor que nos dé la fuerza para renunciar a esa falta, a ese pecado. ¿Qué significa pecar con conocimiento? Quizás alguien se estará preguntando. ¿Qué significa pecar con conocimiento? Pues sencillamente decidir voluntariamente y deliberadamente desobedecer a Dios a pesar de conocer la verdad y la voluntad divina.
Una vez más, ¿qué significa pecar con conocimiento? Porque debemos aclarar, hermanos, que a veces podemos cometer faltas sin nosotros estar enterados de aquellas cosas. Pero muchas veces, o la gran mayoría de veces, lo estamos haciendo con conocimiento. Por eso, una vez más, pecar con conocimiento es cuando alguien decide voluntariamente y deliberadamente, es decir, a propósito, que puede hasta planear desobedecer a Dios a pesar de conocer su palabra bendita y a pesar de conocer lo que le agrada y lo que no le agrada al Señor. Debemos de tener muchísimo cuidado, queridos hermanos, iglesia del Señor Jesucristo, de no estar cayendo en prácticas que sabemos de antemano que no le agradan al Señor. Debemos de tener muchísimo cuidado, y no le estoy hablando como que yo no fallo delante del Señor. Le estoy hablando como alguien que día con día busca la presencia del Señor. Me humillo día con día delante de la presencia del Señor y le digo: perdóname, Señor, porque de una o de otra manera te he fallado, mi Dios. A lo mejor no me di cuenta, a lo mejor no me percaté, pero perdóname, Señor. Quiero ser mejor cada día. Eso es lo que está hablando Proverbio 28:3. Cuando alguien confiesa, tiene en su corazón el deseo, el sentir de humillarse delante de Dios y de confesar esas faltas y decirle: Señor, lo siento, te fallé, no debí haberlo hecho. Es importante, queridos hermanos, que nosotros día con día busquemos la presencia del Señor. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, el verso 1 en adelante. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Amén, amén. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 1 en adelante. Recuerde que nuestro Dios lo sabe todo. Recuerde que nuestro Dios lo conoce todo. Yo sé que la mayoría de nosotros a lo mejor ni siquiera tenemos cámaras que estén grabando las 24 horas. Pero nuestro Dios no necesita cámaras. Nuestro Dios conoce todas nuestras intenciones. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 1 en adelante, dice la Escritura: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Verso 2. Y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Note, si alguien reconoce que ha fallado, que ha pecado, pues venga al Señor y el Señor le va a perdonar, el Señor le va a fortalecer, el Señor le va a ayudar en todo sentido para que pueda vencer y obtener esa victoria en el nombre del Señor Jesús. Pero si hay alguien que sabe que está pecando delante de Dios, pero no quiere confesar esos pecados, pero no se quiere apartar, pero no quiere abandonar eso que sabe anticipadamente que no le agrada a Dios, entonces no puede encontrar un abogado. Entonces Dios no puede hacer nada con estas personas. Ese era el propósito de que Dios estableciera su bendita palabra con su pueblo, para que su pueblo entendiera que el Señor es grande en misericordia. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 38. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el verso 38. Me dice: gloria a Dios cuando lo tenga. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 38. Gloria a Dios. Dígame gloria a Dios cuando usted lo tenga. Dice el Señor en su palabra: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando este texto? Está hablando de confesar
los pecados, está hablando de confesar la falta, está hablando de un arrepentimiento, pero no solamente un arrepentimiento a solas, sino de un cambio, de una mentalidad nueva, de apartarse de todo aquello que sabe de antemano que no le agrada al Señor. Porque imagínese, querido hermano, alguien toma la decisión de bautizarse, de invocar el nombre del Señor Jesucristo. Y en ese momento se arrepiente, en ese momento le confiesa sus faltas al Señor y se procede a bautizarlo, y después sale del bautismo, le cantamos al Señor, le damos la bienvenida, le damos la mano, lo abrazamos, lo felicitamos, y después esa persona continúa siendo la misma persona. Después continúa haciendo todo exactamente igual, no trata en la medida de lo posible de hacer aunque sea un pequeño cambio en su vida. ¿Realmente el bautismo le valió? No, posiblemente no. Porque la persona ni siquiera quiere cambiar, la persona no quiere abandonar, la persona no quiere salir de esa vida que sabe que no es agradable al Señor. Me estoy dando a entender. Pero cuando alguien tiene en su corazón el deseo de servir al Señor, venga lo que venga, cueste lo que cueste, pues Dios se va a glorificar seguramente en esa persona. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, el verso 19. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, el verso 19. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice el Señor en Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Note lo que dice el Señor en este texto. Dice que debemos de arrepentirnos y convertirnos. La palabra convertirnos está hablando de un cambio de vida, de un cambio de mentalidad. Es decir, abandonar el pecado, abandonar aquellas cosas que sabe que no le agradan al Señor. Porque imagínese, alguien viene y se arrepiente y le pide perdón al Señor, y en los próximos días continúa como si nada hubiera pasado. Entonces note que el Señor dice que el que confiesa sus faltas, que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Pero cuando alguien los confiesa, pero no se aparta, entonces no puede alcanzar misericordia. Imagínese que a alguien le gusta decir mentiras a cada rato. Miente prácticamente por todo. Y le dice al Señor: Señor, perdóname porque he dicho mentiras. Y bueno, pasa un par de días y luego viene una vez más y continúa diciendo mentiras. Y sabe que eso no le agrada al Señor, y ya no siente ni siquiera el toque del Espíritu Santo del Señor. Ya no se siente redarguido con la palabra del Señor. Y si lo siente, ya dice: pues yo voy a mentir porque la verdad que me gusta mentir. Entonces, ¿puede haber esperanza para alguien así? Pues la verdad es que no. Porque la persona está tomando la decisión de pecar deliberadamente. Por eso estamos diciendo que pecar con conocimiento significa cuando alguien toma la decisión de hacer o de pecar de una manera deliberada o descaradamente, como se dice muchas veces, de que sabe que eso no le agrada al Señor, pero aún así lo continúa haciendo. ¿Qué me dice de alguien que está metido en las drogas? Sé que no es fácil salir de las drogas, y no lo digo porque yo alguna vez he estado metido en las drogas, pero he podido ver testimonios de personas que no es fácil. Pero una cosa es doblar la rodilla y humillarse delante de la presencia de Dios, que seguir pecando de una manera deliberadamente. ¿Qué me dice de aquel que cayó en el adulterio?
Y no estoy señalando ni condenado a alguien. Cayó en el adulterio y le pide perdón a Dios y le pide perdón a su pareja. Y pasa un par de semanas o meses y una vez más vuelve a caer en adulterio. O alguien que cayó en la fornicación, no están casados, cayó en la fornicación, lo hizo y le pide perdón al Señor y le dice: Señor, ayúdame y apartarme de todo esto. Y una vez más pasa el tiempo y una vez más lo vuelve a hacer. Eso se llama pecar con conocimiento. Eso se llama pecar porque ya se sabe de antemano que eso no le agrada al Señor. Por eso es importante, hermanos, y usted va a escuchar siempre de mi boca que continuamente servicio tras servicio, culto tras culto, y yo le digo: no descuide su oración. No descuide su intimidad y su comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mantenemos esa comunión con el Señor, Él nos da la fuerza para poder vencer todas estas cosas. Pero si no tenemos una comunión íntima, estrecha con nuestro Dios, seguramente vamos a caer en muchas de estas cosas. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Tenemos que entender que la palabra de Dios viene para ayudarnos, no para condenarnos. Porque a veces las personas creen que la palabra de Dios viene para condenar. No, queridos hermanos, la palabra de Dios no viene para condenar o señalar. La palabra de Dios viene para que seamos salvos, para que podamos hacer todas las cosas de la mejor manera, para agradar a nuestro Dios. Para eso viene la palabra de Dios. Muy a menudo escuchamos personas que dicen, cuando se le invita a venir a la casa de Dios, dicen: no, yo no voy a ir porque a mí muchos me señalan, muchos me juzgan, muchos me critican. No, la palabra de Dios no es para eso, hermano. La palabra de Dios es para darnos a conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que podamos ser salvos. Dios está interesado en que toda la humanidad conozca su palabra, conozca su mandamiento, para que pueda conocer el camino, la verdad y la vida. Si no conoce la palabra, ¿cómo va a salir de la oscuridad donde ha estado por mucho tiempo? Por eso el Señor saca a su pueblo de Israel y dice: les voy a dar mi palabra. Porque conociendo mi palabra, ellos me van a conocer a mí. Ellos van a saber cómo caminar mucho que mejor. Lea conmigo, por favor, Hebreos capítulo 10, el verso 26. ¿Qué pasa cuando alguien ya sencillamente dice: pues yo voy a pecar? Total, soy hombre. Total, soy pecador. Total, no me queda de otra. Yo lo voy a hacer. Mire lo que dice el Señor en su bendita palabra. Hebreos capítulo 10, el verso 26. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Hebreos capítulo 10, el verso 26. Mire lo que dice la palabra de Dios para aquel que ya perdió el temor a Dios, que ya peca y le falla a Dios y ya no siente que el Espíritu le redarguye. Ya no siente temor, ya se volvió descarado, pecando deliberadamente. Hasta planea la manera como va a pecar. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, el verso 26. Dice: porque si pecaremos, dice así su Biblia, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Verso 30.
Pues conocemos al que dijo, mío es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31 y último, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Póngase en pie. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando alguien ya sabe que no tiene que usar drogas, pero las sigue usando. Usted sabe, hay drogas diversas, el alcohol, el vino, el tabaco, etc. Cuando alguien sabe que no tiene que no tiene que caer en la fornicación, en el adulterio, en la mentira, en el chisme, en levantarle falsas calumnias a los hermanos o a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien ya conoce la palabra de Dios. No se necesita ser un sabio para conocer estos mandamientos que son básicos y elementales para cada uno de nosotros, pero dice sencillamente, a mí no me importa lo que diga Dios, a mí no me importa lo que diga el pastor, a mí no me importa lo que en la congregación tal o el fulano diga. Entonces comienza a fallarle a Dios en cada una de estas cosas y no se arrepiente. No se arrepiente, no quiere doblar sus rodillas al Señor y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo, y el Señor hablando. Recuerda, hermano, que el Señor nos habla de tantas maneras. Hasta por sueño nos habla el Señor, hermanos. Por visión, por profecía, por tanta manera. Mire qué grande es la misericordia del Señor. Y repito, no le estoy hablando como que yo no le fallo al Señor, le estoy hablando porque yo le fallo al Señor. Hasta con los pensamientos le fallo al Señor. Ahora, mire que el Señor habla de tanta manera, pero viene esta persona y dice, a mí no me importa. Yo sigo pecando, yo sigo fallando, yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, y sabe de antemano que no le agrada al Señor. Entonces el Señor dice, pues, que es tan grande la bondad y la misericordia del Señor, y nos da por mucho tiempo. No me pregunte cuánto tiempo, porque el trato de Dios con cada uno es distinto, pero al final Él nos conoce mejor. Pero el Señor dice, le voy a dar un buen tiempo para que se arrepienta, para que cambie, para que abandone, para que salga de esa vana manera de vivir. Y si aún después de todo ese tiempo de gracia tras gracia, la persona no se quiere arrepentir y continúa obstinado, cegado, encerrado en su pensamiento, y yo lo voy a hacer, y yo lo voy a hacer, y yo lo voy a hacer, los hijos de rebeldes con sus padres, y saben que eso no le agrada al Señor, y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo, y el Señor dice, te voy a dar un tiempo de gracia. Y si después de ese tiempo ya no quiere arrepentirse, ya no quiere apartarse, ya no quiere confesar esas faltas, entonces el Señor dice, ahora lo único que viene para esa persona, lo único que toca es una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Es lo único que le espera. Hermanos, como pastor, como su hermano en Cristo Jesús, yo le animo a cada uno de ustedes, y no le estoy señalando y juzgando, le estoy diciendo que usted conoce cómo está su vida delante del Señor, y le pido en el nombre del Señor Jesús en esta noche, si usted sabe que hay algo que no está bien en su vida, no espere a mañana, a la otra semana. Hoy en esta noche confiésele al Señor, arrepiéntase de lo que sea que le esté fallando al Señor, y pidámosle todos juntos al Señor que nos dé la fuerza para obtener la victoria y no volver a participar de estas cosas. ¿Les parece? Vamos a orar. Este altar está abierto. Usted quiere venir aquí adelante, vamos a orar, vamos a buscar la presencia del Señor, porque la verdad, queridos hermanos, es que la palabra del Señor dice que cuando alguien ya no quiere cambiar, cuando alguien ya no quiere mejorar, cuando alguien ya no quiere hacer la voluntad de Dios, cuando alguien sencillamente dice, pues yo quiero hacer lo que yo quiero. A veces escuchamos personas diciendo, a mí nadie me manda.
A veces escuchamos personas diciendo, ya estoy suficientemente grandecito como para que alguien me esté diciendo lo que tengo que hacer, cómo tengo que criar a mis hijos, cómo tengo que guiar mi matrimonio, cómo tengo que conducir mi vida. A veces las personas reaccionan de esa manera. Pero lo cierto es, queridos hermanos, que nosotros tenemos que buscar la presencia del Señor, porque el Señor quiere que nosotros no le estemos fallando. Dios quiere que usted y yo cada día podamos acercarnos más y más al trono de la gracia. Si usted ha hecho algo indebido, usted sabe que no le agrada al Señor, pues busque la presencia del Señor. Busque la presencia del Señor. No espere para mañana. No espere para otro día. Hoy es el